verdad que hace libre. Me emociona hablar de este tema porque ahí fue donde empezó mi verdadera libertad. El saber que yo no concebí la concupiscencia, que yo no concebí o no di a luz al pecado, que yo no di a luz la muerte yo no hice nada de eso, yo lo heredé. Cuando yo nací ya traía eso. Así como nací con los ojos de color que tengo, el pelo que tengo, lo heredé. Así heredé el vacío espiritual en donde estaba la concupiscencia. O sea, estar separada de Dios equivale a tener la concupiscencia. La concupiscencia da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Separación de Dios, separada, vacía. Y el engaño más grande estaba en que el acusador me acusaba de que yo no soy una buena madre, yo no fui una buena madre, yo no soy una buena persona, yo no sirvo para nada, yo no soy una buena esposa. O sea, yo creo que saben de lo que estoy hablando. Y me sentía como que trágame tierra, quería meter la cabeza debajo porque una culpabilidad terrible. Y pues eso dio el motivo para que yo me sintiera con un dolor intenso. Un dolor intenso porque a mí no me gustaba nada de eso, no me gustaba sentirme miserable, me sentía sucia, me sentía que había hecho muchos errores, pero yo no sabía que estaba destinada a fracasar. Estaba destinada a morir en dolor, a morir miserable, siendo una miserable. Estaba destinada, porque así nací. Nací ya separada de Dios. Ya, para nacer de Dios, se tiene que tomar una decisión que yo tomé, pero que no podía tomar mientras que el enemigo, a través de personas, a través de humanos, me estaba guiando a más lejos de Dios, no a más cerca de Dios. Porque el humano jamás va a querer que yo conozca a Dios. Por la sencilla razón, porque ellos no le conocen. Toda persona que ha nacido de Dios se presta como instrumento para que otros lleguen al conocimiento de Dios, para que sean libres, para que vivan en esa libertad que solamente Dios puede dar. Porque esa libertad no es en lo físico, sino es en el espíritu, hablando de ese cuerpo invisible que está dentro de este cuerpo físico. Y es una cosa sencilla. Dice que la concupiscencia fue concebida y después de ser concebida dio a luz al pecado, y después de el pecado ser consumado, entonces da como resultado la muerte. Muerte equivale a estar separados de Dios. Entonces eso sucedió en el diablo, en el principio, cuando al diablo se le enalteció su corazón y decidió irse por su propia cuenta, quiso quitarle la silla a Dios, quiso ser más que Dios, quiso dominar a Dios, quiso dominar a todo el mundo. Entonces ahí fue donde empezó y nació y se consumó el pecado. Después, cuando Adán decidió voluntariamente no creerle a Dios, sino creerle al diablo, entonces se separó de Dios, así de sencillo, se separó de Dios. Entonces, toda la característica, todo lo que manifestó Adán fue al mismo diablo. Pero es porque estaba separado de Dios, para empezar. Y después, pues, es del mismo equipo del diablo. Entonces, de ahí es que yo nací, separada de Dios. Heredé la separación de Dios, heredé la concupiscencia, heredé el pecado, heredé todo. Entonces, estaba bañada totalmente de pecado. O sea, no es lo que hacía, qué pecado aquí, qué pecado allá, no. Es mi naturaleza pecaminosa que heredé el problema. No lo que hago o lo que hacía, sino lo que traía en mi espíritu, vacío, sin Dios. Bueno, espero que les haya gustado y que pasen un buen día. Hasta pronto.